Los años 90 fueron una década que se sentía como un pequeño cosmos propio. Una época llena de colores, sonidos y hábitos que entonces considerábamos irreemplazables. La tecnología avanzaba, pero lo hacía lentamente, a tientas, casi con timidez, de modo que cada nuevo dispositivo parecía un pequeño milagro. Muchas de estas cosas acompañaron nuestra vida cotidiana de forma tan natural que nadie podría haber imaginado lo rápido que desaparecerían. Sin embargo, el mundo siguió girando, y con él desapareció toda una generación de objetos que una vez parecieron indispensables y hoy solo existen como un recuerdo. Si los observamos hoy, parecen casi artefactos de otra época, cosas que nos marcaron, que determinaron nuestro comportamiento, nuestra comunicación e incluso nuestro ocio, se han vuelto ahora completamente insignificantes. Y sin embargo, cada uno de nosotros aún lleva consigo un trozo de ese pasado. No porque necesitemos esos objetos, sino porque recordamos cómo nos hacían sentir, cómo estructuraron nuestra vida y cómo sentaron las bases para el mundo digital que hoy damos por sentado. Precisamente por eso, nos tomamos ahora un momento para echar un vistazo a los 7 objetos de los 90 que alguna vez fueron necesarios y hoy parecen completamente inútiles, pero que siguen vivos en nuestros recuerdos. 1. Modem Dial-Up, la puerta a un mundo de Internet, que nunca volverá a existir tal cual. Casi no hay sonido que transporte a los europeos tan inmediatamente a los años 90 como el chirrido rasposo y agudo de un modem dial-up. En aquel entonces, conectarse a Internet no era un proceso automático, sino un pequeño ritual. Uno hacía clic en conectar, el módem empezaba a pitar y a hacer ruido, y de repente la línea telefónica quedaba bloqueada. Nada iba rápido, cada página cargaba a paso de tortuga, y una sola imagen podía tardar lo que parecía una eternidad. Pero precisamente esa lentitud le daba un valor especial a cada momento en la red. Cada conexión exitosa se sentía como un pequeño triunfo, cada carga como un paso hacia un mundo completamente nuevo. Hoy, en una época de fibra óptica, 5G y disponibilidad constante, el viejo módem parece un fósil de otra era, prácticamente inútil, completamente obsoleto y, sin embargo, profundamente arraigado en la memoria colectiva. Para muchos europeos, el módem dial-up representa el comienzo de todo. La curiosidad, la paciencia y la sensación de descubrir algo realmente grande, incluso si tardaba minutos en abrirse una sola página. Nos recuerda que Internet fue una vez un pequeño milagro que había que conquistar paso a paso. 2. Reproductores de CD y Walkman, cuando la música aún necesitaba un dispositivo entero. Antes de que el streaming, los smartphones y los auriculares inalámbricos dominaran nuestra vida diaria, los reproductores de CD portátiles y los Walkman eran el corazón de cualquier colección de música personal. Para muchas personas en Europa, eran más que simples dispositivos, eran parte de su propia identidad. Uno llevaba consigo una pila de CDs, los cambiaba con cuidado para no arriesgarse a rayarlos, y esperaba que las pilas aguantaran para el camino a casa. La función antisalto se consideraba entonces revolucionaria, aunque fallara de inmediato con un paso demasiado rápido. Pero incluso con todas sus limitaciones, estos dispositivos ofrecían algo que el streaming nunca podrá reemplazar: la sensación de poseer realmente un álbum, de elegirlo conscientemente y de experimentar cada minuto de él. Hoy se han convertido en reliquias de la tecnología pasada. Cajones llenos de polvo o mercadillos son los últimos lugares donde uno los encuentra. Los smartphones los han desplazado con listas de reproducción ilimitadas, acceso instantáneo y una calidad de sonido perfecta. Sin embargo, para muchos, el Walkman sigue siendo un símbolo silencioso de aquella época en la que la música aún tenía peso, en el sentido más literal de la palabra, porque se sentía cada CD en el bolsillo. Era poco práctico, a veces tedioso, pero inolvidable. 3. Cámaras de vídeo, camcorder, cuando cada momento familiar parecía una pequeña producción cinematográfica.
En los años 90, una cámara de vídeo, camcorder, era mucho más que un simple aparato. Era la puerta a un mundo en el que cada celebración familiar, cada vacación e incluso los momentos más banales se convertían en un pequeño proyecto cinematográfico. Estos dispositivos voluminosos, a menudo montados al hombro, marcaron la vida familiar de muchos europeos. Uno insertaba una cinta, enfocaba el gran objetivo y pulsaba grabar, mientras el pesado camcorder reposaba sobre el hombro. El resultado eran grabaciones inestables, escenas sin artificios y secuencias de horas en las que mascotas, niños o parientes hacían cosas que, en retrospectiva, parecían completamente irrelevantes. Y sin embargo, son cautivadoras porque capturan un auténtico trozo de vida. Hoy basta un smartphone para grabar vídeos en 4K, estabilizados, luminosos y disponibles en cualquier momento. El orgullo de poseer un camcorder ha desaparecido. Estos dispositivos se han convertido en reliquias mudas, empolvadas en sótanos o desvanes, a menudo con viejas cintas cuyas imágenes se desvanecen lentamente. Y sin embargo, en esas grabaciones granuladas reside una calidez que la tecnología moderna no puede copiar. Nos recuerdan lo especial que se sentía entonces capturar momentos, porque cada grabación requería esfuerzo, preparación y una ocasión real. Un vídeo no era solo un clic, era un acontecimiento. 4. Cintas VHS. Cuando las películas. Aún había que rebobinarlas para muchos europeos, las cintas VHS encarnan toda una era de consumo cinematográfico. Estas voluminosas y negras cintas fueron una vez el centro de cada noche de cine. Se sacaban de su funda, se escuchaba el suave clic en el vídeo y se esperaba a que la cinta empezara a rodar. Pero tan familiares como eran, tan impredecibles podían resultar. Había que rebobinar, conformarse con un mal seguimiento o esperar que el reproductor no se tragara de repente la cinta. A pesar de todo, las cintas VHS tenían una magia que iba mucho más allá de su calidad técnica. Cada cinta era una posesión física, una película que uno realmente tenía en la mano, una historia que no se podía simplemente cerrar con un clic. Hoy, en tiempos de plataformas de streaming y bibliotecas digitales, las cintas VHS parecen una reliquia de otro mundo. Son poco prácticas, delicadas, y hace tiempo que la tecnología moderna las ha superado. Y, sin embargo, llevan consigo una calidez nostálgica. Nos recuerdan noches en las que se sentaba uno junto al televisor, el parpadeo de la imagen y la anticipación que se acumulaba al insertar una cinta. Aunque hoy parezcan completamente inútiles, su lugar en nuestra memoria permanece inquebrantable, porque nos recuerdan una época en la que las películas no estaban disponibles al instante, sino que requerían un pequeño ritual. 5. Mapas y atlares. Cuando orientarse era aún una aventura. Antes de que los dispositivos de navegación y los smartphones determinaran nuestros caminos, los mapas impresos y los pesados atlas eran compañeros indispensables de cualquier viaje por Europa. Se desplegaba un mapa enorme sobre el asiento del copiloto, se buscaban con dificultad los pequeños nombres de las calles y se intentaba no perder la salida correcta. Cada viaje por carretera significaba concentración, paciencia y a veces, incluso discusiones sobre si uno se había equivocado completamente de camino. Pero precisamente ahí residía también un encanto silencioso. Uno sentía la verdadera orientación, el descubrimiento, la sensación de un viaje que no solo consistía en puntos de destino, sino en caminos que había que comprender paso a paso. Hoy basta con un vistazo rápido al smartphone y ya aparece la ruta perfecta, libre de dudas y sorpresas. Los mapas de papel, en comparación, parecen lentos, poco manejables y completamente obsoletos. Sin embargo, llevan consigo el romanticismo de un tiempo pasado. Nos recuerdan momentos en los que uno se detenía al borde de la carretera, desplegaba el mapa e intentaba descifrar el mundo juntos. Una época en la que uno no se dejaba guiar ciegamente, sino que realmente
veía dónde estaba y a dónde quería ir. Y aunque hoy se hayan vuelto prácticamente inútiles, su significado en nuestra memoria permanece vivo, porque no solo mostraban caminos, sino historias. 6. Pagers y beeper. Cuando una sola vibración lo era todo. En los años 90, los pagers, también llamados beepers, eran el símbolo de la comunicación moderna. Para médicos, empresarios e incluso jóvenes en Europa, eran una pequeña pero significativa pieza de tecnología que señalaba en cualquier momento: alguien te necesita. Sin pantalla, sin aplicaciones, solo un breve tono o una vibración, seguida de la búsqueda de un teléfono para devolver la llamada. Estos dispositivos permitían una forma de distancia que hoy apenas existe. No molestaban con notificaciones interminables, sino que simplemente daban una pista de que un mensaje esperaba, y uno mismo decidía cuándo responder. Con el auge de los teléfonos móviles, los pagers desaparecieron casi de la noche a la mañana. De repente, ya no solo se podía recibir notificaciones, sino también responder al instante, llamar, escribir mensajes y más tarde, incluso compartir fotos. El beeper quedó obsoleto, discreto y finalmente completamente superfluo. Y sin embargo, muchas personas que vivieron esa época llevan consigo una ligera nostalgia, porque en esas señales breves y sencillas residía algo humano. Un momento de pausa antes de responder, un pequeño trozo de calma en un mundo que hoy nunca se detiene. 7. Tamagotchi, la pequeña criatura digital que nos hizo grandes. Los Tamagotchis eran, a finales de los años 90, mucho más que un simple juguete. Para niños y adolescentes de toda Europa, se convirtieron en pequeños compañeros digitales que exigían atención como un ser vivo real. Con solo unos pocos botones, había que alimentar, limpiar, jugar y reaccionar a cada símbolo parpadeante para evitar que la diminuta criatura de píxeles muriera. Esta responsabilidad constante generaba un vínculo extrañamente real que muchos adultos aún recuerdan hoy con una sonrisa y un poco de estrés. Cada pitido significaba que la pequeña criatura necesitaba algo, y quien lo ignoraba sentía inmediatamente remordimientos. Pero tan rápido como llegó el furor, también desapareció. Los smartphones, los juegos modernos y un mundo digital en crecimiento convirtieron a los Tamagotchis en una encantadora reliquia. Hoy aparecen a veces como piezas de colección, pero su magia original está inseparablemente ligada a la época en que surgieron. Sus píxeles eran primitivos, las funciones limitadas, pero enseñaron a toda una generación lo que significa asumir la responsabilidad, aunque solo fuera por un ser digital que cabía en el bolsillo. Si hoy miramos hacia atrás a estas 7 cosas de los años 90, quizás nos parezcan anticuadas, voluminosas o completamente inútiles, pero en realidad nos cuentan algo sobre nosotros mismos. Muestran una época en la que la tecnología era limitada, pero nuestro entusiasmo ilimitado. Una época en la que teníamos paciencia porque no teníamos otra opción, y en la que cada avance significaba que el mundo se hacía un poco más grande. Muchos de estos dispositivos hace tiempo que desaparecieron, pero siguen vivos en nuestros recuerdos porque nos acompañaron, nos marcaron y a veces incluso nos sorprendieron. Nos recuerdan lo rápido que puede cambiar el mundo y lo valiosos que eran esos pequeños momentos en los que no estábamos constantemente online, sino simplemente presentes. Y quizás ahí reside el verdadero valor de estas cosas aparentemente inútiles. Nos hacen sentir de dónde venimos y nos muestran lo lejos que hemos llegado.